Nueve marcas. Edificando iglesias sanas. La conversión. Cómo Dios crea un pueblo. Por Michael Lawrence. Capítulo 4. Ser santo no es lo mismo que ser sanado. Las implicaciones de la vida cristiana. Yo nací el año antes de que Phil Donahue empezara su carrera televisiva y su programa me acompañó durante toda mi niñez. Por si acaso no sabes quién es, te diré que Donahue fue el precursor del show de Oprah Winfrey. La misma Oprah que dice, si no hubiera existido el programa de Phil Donahue, tampoco hubiera existido el programa de Oprah. Phil no solo fue un innovador, fue más que eso. Donahue, Oprah, Phil McGraw y otros entendieron algo acerca de nuestra cultura. La nación estadounidense estaba sustituyendo la cosmovisión moral por la terapéutica, y dichos programas reflejaron esta realidad y marcaron el camino. El concepto detrás de la cosmovisión terapéutica es la convicción de que nuestra mayor necesidad como personas es aprender a amarnos a nosotros mismos y aceptarnos, sentirnos bien con nuestro yo. Cuando buscamos la aprobación de los demás, se producen todo tipo de males personales y sociales, desórdenes alimenticios, síntomas de codependencia, drogodependencia, violencia doméstica. La lista es interminable. En realidad, esto es una misión quijotesca en busca de aquello que supuestamente solo nosotros podemos darnos a nosotros mismos: aceptación incondicional. Por eso los programas como el de Phil Donahue tuvieron tanto éxito. Donahue animaba a sus invitados a confesar comportamientos que bajo condiciones normales hubieran sido catalogados como pervertidos. Pero el propósito de estas confesiones televisivas no era obtener perdón y absolución, era facilitar la aceptación, la del propio visitante y normalmente la de la audiencia del estudio. La confesión del invitado demostraba que la autoaceptación era completa. El problema era que el diagnóstico de dichas sesiones terapéuticas de grupo viajaba más allá de los estudios de televisión y llegaba hasta los salones de todos los que estaban viendo el programa. Así razonaban: si esa persona que sale en la televisión y que está más dañada que yo puede aceptarse a sí misma, entonces yo también puedo. Los casos extremos emitidos en los programas de Donahue y Oprah nos permitieron deshacernos de la vergüenza y la culpa y empezar por fin a amarnos a nosotros mismos. La persona herida y quebrantada recibe sanidad cuando la libramos de las normas impuestas por los demás, de manera que ahora ya se puede aceptar a sí misma por quien es. Y no solo eso, el punto de vista terapéutico también nos enseña a aceptar a los demás quien quiera que sea. La sanidad terapéutica produce personas felices y equilibradas que ahora pueden decir: yo estoy bien, tú estás bien. No obstante, los creyentes llevan desde los años 60 diciendo que este mensaje elimina a Jesús de la ecuación. No solo necesitamos aceptarnos a nosotros mismos, necesitamos que Dios nos acepte. Y deducimos que las buenas nuevas del Evangelio significa no solo que Dios nos acepta y nos da el visto bueno, sino que nos ama incondicionalmente. Dicho de otra manera, la cultura basada en la terapia dice que nuestros corazones son como envases vacíos que solo nosotros mismos podemos llenar. Pero como creyentes sabemos que no podemos.
Solo Jesús puede llenar nuestro vacío con su amor infinito, el cual nunca se agota. Para muchos creyentes contemporáneos, eso es lo que significan las buenas nuevas del cristianismo. Jesús llena el vacío de nuestro corazón y sana nuestras heridas. La verdadera sanidad es ser hechos santos. En los primeros 3 capítulos del libro defendí que la conversión es básica y esencialmente la obra de Dios en nosotros, y que nosotros también tenemos una función y una responsabilidad que desempeñar. No necesitamos tan solo tomar una decisión, sino que necesitamos reorientar totalmente la adoración de nuestro corazón a través del arrepentimiento y la fe. En el resto del libro analizaré las implicaciones de la conversión para la vida cristiana, para la iglesia local y para el evangelismo. Si la conversión significa que somos creados de nuevo a través de la obra soberana y salvífica de Dios, ¿qué significa eso para nosotros? Para empezar, significa que no somos sanados de forma terapéutica, sino que en realidad somos hechos santos. Ahora bien, antes de descartar el concepto de la sanidad, permíteme aclarar que la sanidad es una imagen bíblica de la salvación. El profeta Isaías manifestó que por sus heridas hemos sido sanados. Isaías 53:5. Y Jesús vino a sanar a los enfermos, una ilustración física que apuntaba a una realidad mayor. Pero lo que significa la sanidad en la Biblia es diferente de lo que significa en la cultura moderna basada en la terapia. En las Escrituras, la enfermedad es una consecuencia del pecado y de la maldición que éste acarreó. Y también es una imagen de nuestra impía naturaleza espiritual y nuestra incapacidad de agradar a Dios. Así pues, ser sanado no tiene nada que ver con estar en paz con nosotros mismos, sino con que nuestra culpa, vergüenza y principalmente la maldición que pesa sobre nosotros sean eliminadas y que nuestra relación con Dios sea perfectamente restaurada. Dicho de otra manera, según las Escrituras, ser sanado es ser hechos santos. ¿Qué significa que los creyentes son santos? No significa que los creyentes somos mejores que los demás. Tampoco significa que podemos adoptar una actitud tipo yo soy santo y tú no. Y ni mucho menos significa que debemos ser fanáticos legalistas, sea que tomemos nuestras normas prestadas de la derecha fundamentalista o de la izquierda progresista. Por el contrario, el creyente es santo porque él o ella ha sido: 1. Apartado. 2. Apartado para tener un nuevo amo. Y 3. Apartado para tener un nuevo amor. Vamos a examinar cada una de estas características. Ser santos significa ser apartados. Ser santos es ser apartados. Para explicar este concepto, Pablo utiliza una imagen en su carta a los colosenses que la mayoría de nosotros no estamos acostumbrados a considerar: la circuncisión. El apóstol escribe: en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne,
os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Colosenses 2, 11 al 14. El apóstol Pablo utiliza la circuncisión para describir la conversión. Cuando estábamos muertos en nuestros pecados, Dios nos dio vida por medio de la fe. Pero lo que fácilmente pasamos por alto en este pasaje es la imagen de la circuncisión. La mayoría de nosotros sabe cuál es el procedimiento quirúrgico y seguramente sabemos que los israelitas lo practicaban, pero dudo que muchos de nosotros comparemos la conversión con la imagen de la extirpación del prepucio. Pablo sí lo hizo. Aquí tienes la explicación. En el Antiguo Testamento, Dios apartó a Abraham y a sus descendientes para que se relacionasen de forma especial con él a través de un pacto. Dios también les dio la señal de dicho pacto, la circuncisión. Génesis 17:11. La circuncisión marcaba a Abraham y a sus descendientes como santos para ser usados por Dios y para vivir bajo su bendición. Rechazar la circuncisión implicaba ser cortado de la relación pactual. Génesis 17:14. En su carta a los Colosenses, el apóstol Pablo toma la imagen de la circuncisión y la aplica a la iglesia. Todos entendemos que Pablo no se refiere a cortar un trozo de piel con el bisturí. Está haciendo una analogía. De la misma manera en la que los descendientes de Abraham fueron apartados por Dios como santos, todo el que se une a Cristo ha sido apartado o consagrado por Cristo. Ser consagrado, un sinónimo de haber sido apartado, no es algo que caracteriza solamente a los verdaderos creyentes espirituales. No existen dos tipos de creyentes, los verdaderos santos y el resto de nosotros. Todos los creyentes son santos. Todos hemos sido circuncidados y consagrados en Cristo. ¿Qué implica para nosotros haber sido apartados? Para el Israel del Antiguo Testamento, la circuncisión era solo el inicio. También usaban una vestimenta diferente a la que usaba todo el mundo. Comían una comida diferente. Organizaban sus campos de cultivo de manera diferente. Ponían un tipo de decoración diferente en las paredes de sus casas. Incluso tenían un estilo diferente de corte de pelo. Imagínate la escena si fueras a la barbería y pidieras un corte de pelo santo. Dicho de otra manera, Dios pretendió que al apartar al israelita, acto que comenzaba circuncidando al niño al octavo día de su nacimiento, su santificación fuera visible por el resto de su vida en todas las áreas de su vida y que todos pudieran verla. Para el creyente neotestamentario, el hecho de ser apartado no es algo principalmente físico, pero se supone que va a ser cada vez más visible en todas las áreas de su vida por el resto de su vida y que todos podrán verlo. Las personas deben ver nuestra santificación en la manera como vivimos. Pablo progresa de forma fluida desde el Evangelio y nuestra circuncisión espiritual en Colosenses 2 hasta cómo debemos vivir, tal y como explica en Colosenses 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios.
Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Colosenses 3, 1 al 2, 5, 10, 12 y 14. Podríamos decir que el apóstol Pablo le preocupa con qué nos vestimos. Debemos hacer morir nuestra antigua manera de vivir y revestirnos del nuevo hombre en Cristo. Pablo no está cayendo en el moralismo que nos pide vivir una buena vida para ser aceptados por Dios. El apóstol está desarrollando las implicaciones que tiene la conversión, la circuncisión espiritual. Estas marcas visibles de santidad son la manera en la que reconoces a una nueva criatura en Cristo cuando te la cruzas en la calle o se traslada a la casa contigua a la tuya. No la reconocerás por llevar ropa rara o por seguir una dieta especial, sino por su estilo de vida. Y el creyente vive de esta manera no porque al fin ha aprendido a amarse a sí mismo, sino porque Dios ha cambiado su naturaleza y al cambiarla lo apartó para sí mismo. Dios hace santos a los creyentes. Así pues, ¿cuál es la diferencia entre el concepto cultural de la sanidad terapéutica y la santidad bíblica? Que uno dice, estás bien, pero el otro dice, has sido escogido y apartado. Uno me dice que me ame a mí mismo y no me preocupe por mis pecados porque todo está bien. El otro me dice que mi destino final y yo mismo, como nueva creación, no tenemos nada que ver con mi pecado y que por tanto debo rechazarlo. Uno trata de hacerme sentir bien conmigo mismo. El otro guía mi vida hacia Dios. Uno se centra en mí y en cómo me siento. El otro se centra en Dios y en su obra en mi vida. Cuando la iglesia cae en el evangelio terapéutico, dejamos de considerar la vida cristiana como una batalla contra el pecado y la convertimos en una batalla para sentirnos aceptados. Dejamos de cantar los hermosos himnos de antaño que nos hablaban de la santificación y la perseverancia y los cambiamos por las letras románticas que mercadean con un Jesús sonriente, siempre dispuesto a abrazarnos tiernamente. Determinamos que cualquier sermón que nos exhorte contra el pecado es legalista, algo que incentiva nuestra obediencia a través de la culpa. Definimos las relaciones solo basándonos en si somos o no aceptados. Incluso adaptamos la obediencia de acuerdo a las normas terapéuticas. Por ejemplo, si no discierno de forma racional o emocional que la pureza sexual o permanecer casado con un cónyuge difícil es bueno para mí, puedo llegar a aceptar que dichos mandamientos son buenos para otros, pero que Dios no espera que yo sea infeliz y viva frustrado. Poniéndolo en un lenguaje teológico, el Evangelio terapéutico nos enseña a amar los principios evangélicos al mismo tiempo que evitamos los mandatos evangélicos y, por supuesto, filtrando ambos a través de las lentes de mi propia felicidad. Ser santo no se basa simplemente
en obedecer las normas o mantener códigos externos de moralidad. Se basa en la libertad que nos otorga nuestra nueva naturaleza. Sí, los deseos de la carne batallan contra nuestra propia alma. Primera de Pedro 2:11. Y esta batalla continuará hasta que el Señor nos llame a casa. Sin embargo, si tienes una nueva naturaleza, no es pesado vivir de acuerdo a ella. Lo que es pesado es vivir de acuerdo a una naturaleza que no tienes. De hecho, es peor que pesado. Es imposible. ¿Has pensado alguna vez que no vives como si hubieras sido apartado porque no has sido apartado? Hace poco, un escritor observó lo siguiente acerca de la santidad. Algunos encuestadores y expertos en sondeos observan la mundanalidad de la iglesia y concluyen que nacer de nuevo no tiene ningún impacto en cómo viven las personas. De hecho, debemos llegar a la conclusión opuesta, a saber que muchos feligreses no han nacido realmente de nuevo. Ser santos significa ser apartados para un nuevo amo. ¿Por qué es importante la santidad? Recientemente, un muchacho que asiste a mi iglesia me hizo esta pregunta. Dicho joven ama a Jesús y parece llevar una vida santa, pero como viene de un trasfondo legalista y hace poco descubrió la libertad que produce saber que la salvación es solo por gracia, no quería debatir acerca de la santidad y la obediencia por temor a socavar el Evangelio. Su enfoque consistía en confiar en que la gracia de Dios le ayudaría a solucionar sus dudas. La santidad es importante porque ser apartados significa ser apartados para un nuevo amo. Esa es una de las lecciones que enseña Romanos 6. Pablo inicia el capítulo con una versión más suave de la pregunta que me hizo el hombre joven en la iglesia. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Versículo 1. Si hemos sido totalmente perdonados y aceptados por Dios gracias a la obra de Cristo, ¿por qué no seguir pecando? El apóstol empieza su respuesta señalando a nuestro bautismo. Somos sepultados juntamente con Cristo por el bautismo y resucitados con Él de los muertos. Versículos 2 al 5. A continuación, el apóstol explica lo que esto significa. Antiguamente éramos esclavos del pecado. Versículo 6. Porque nuestra naturaleza nos gobierna y nuestra naturaleza está corrompida por el pecado. Por tanto, el pecado era nuestro amo. Pero ahora nuestra antigua naturaleza está muerta. Dios nos dio una nueva vida en Cristo, una vida que fue comprada a un alto precio. Eso significa que ahora tenemos un nuevo amo y que nuestras vidas siguen el modelo que éste estableció. En su vida terrenal, Jesús no sirvió al pecado, sino a Dios. Para beneficio nuestro, cuanto murió al pecado, murió, y para Dios vive. Versículo 10. A través de nuestra unión con Cristo, en su muerte y resurrección por medio del bautismo, nuestra lealtad ha pasado a ser de un nuevo amo. Solíamos presentar nuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, pero ahora, como aquellos vivos de entre los muertos,
ofrecemos nuestras vidas en servicio a Dios y en sus manos somos instrumentos de justicia. Versículo 13. Así pues, la santidad es importante porque revela quién es nuestro amo. Los creyentes marchan al ritmo de una música diferente, responden a preceptos diferentes y el mundo lo nota. Al principio nos llamaron cristianos, pequeños cristos, como un insulto, pero fue un nombre que recibimos llenos de satisfacción porque mostraba dónde estaba nuestra lealtad. Esta diferencia entre las lealtades explica el por qué los creyentes siempre han sufrido persecución. No tenemos los mismos objetivos ni seguimos los mismos preceptos que los que están a nuestro alrededor. Nuestras vidas no aprueban lo que hace el mundo, sino que le llevan la contraria. Y el mundo nunca ha tomado con agrado que le contradigan. De nuevo, ¿cuál es la diferencia entre el evangelio terapéutico y el evangelio bíblico? En el evangelio terapéutico, Jesús llena el vacío de tu corazón. En el evangelio bíblico, Jesús establece su señorío sobre tu vida. El evangelio terapéutico no niega que Jesús es el Señor, simplemente lo ignora. Pero el hecho o el efecto es el mismo, porque nada contradice la necesidad que mi corazón siente por ser amado y aceptado por encima de todas las cosas. Puedo llegar a confesar que Jesús es Señor, pero su señorío nunca me llevará a sufrir o ser perseguido. Nunca confrontará mi pecado de forma específica a través de la corrección de otros creyentes. Nunca me pedirá que entregue a mis hijos para servirle en vez de seguir una carrera universitaria respetable. En el Evangelio terapéutico, yo sigo siendo el Señor de mi vida y mi necesidad de sentirme a salvo y amado permanece como el principio que me gobierna. La lealtad muestra quién es tu Señor. Jesús fue muy contundente cuando dijo, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6:24. Si eres creyente, tu lealtad a Cristo se mostrará claramente en cómo usas tu dinero, tu tiempo, tu cuerpo, tu carrera profesional y tu hogar. Se mostrará claramente en cómo amas a tu esposa e hijos. Se mostrará claramente en cómo tratas a la iglesia de Cristo. Esto no quiere decir que vamos a aprender a seguir a Cristo en un día. Cuando era un niño puse genuinamente mi fe en Cristo, pero a medida que crecí, otras cosas compitieron por mi lealtad. Las chicas, el éxito en los estudios y la carrera de medicina, por mencionar solo algunas. Cuando llegué a la universidad, supe que tenía que escoger. Estaré eternamente agradecido a Dios porque me acorraló durante mi primer año de universidad y no me dejó escapar. Ahora, 30 años más tarde, desearía poder decir que las 3 últimas décadas han reflejado un compromiso continuo e inquebrantable con Cristo. Lamentablemente, he seguido sintiendo la atracción de otros amos. He tenido que regresar a Romanos 6 una y otra vez, arrepentirme de mi doble ánimo y tomar nota de la exhortación de Pablo de considerarme muerto al pecado, pero vivo para Dios. La lealtad hacia un nuevo amo
no es un acto que se hace una sola vez y ya está. Es algo que es continuamente probado y renovado. Como el soldado que se enlistó y juró lealtad cuando firmó los papeles, pero renueva dicha lealtad cada vez que saluda a los oficiales que pasan por su lado. Asimismo es para los creyentes. Firmamos nuestra lealtad cuando nos bautizamos. Y Romanos 6 nos dice que consideremos el significado de nuestro bautismo diariamente. Estamos muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo. Somos apartados para tener un nuevo amor. Y por último, los creyentes son santos porque son apartados para tener un nuevo amor. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Primera de Juan 4, 7 al 12. ¿Cómo puedes estar seguro de que has nacido de nuevo? Puedes saberlo por la persona a quien amas. Algo que es básico en cuanto a lo que significa ser una persona caída es que las criaturas pecadoras nos amamos a nosotros mismos en vez de amar a Dios y a nuestro prójimo. Nuestros corazones no son pasivos, son recipientes que necesitan recibir amor y lo buscan en los lugares equivocados, tal y como enseña la cosmovisión terapéutica del mundo. Nuestros corazones son corruptos. Nos amamos a nosotros mismos en vez de amar a Dios. Y nos amamos a nosotros mismos en vez de amar a nuestro prójimo. Cuando buscamos el amor, preferimos el amor de la gente en vez del amor de Dios porque las personas nos aceptan con nuestros pecados. Dios promete que nos ama a pesar de quienes somos, pero eso no significa, eso no es suficiente para nosotros. Cuando nos convertimos, somos consagrados, circuncidados y bautizados en Cristo, participando de la vida en Dios. Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Primera de Juan 4:12. Nuestro amor cambia. Dios nos da una nueva naturaleza que le ama a Él y a los demás. El amor de Dios nos cambia y esto queda demostrado por el amor sacrificial que no teníamos anteriormente. ¿Entiendes el problema que surge cuando convertimos el amor de Jesús hacia nosotros en la cura terapéutica para recompensar o para recomponer las piezas rotas? Es verdad que el amor de Jesús nos llena de una manera que nada más puede lograr, pero el evangelio terapéutico me mantiene a mí en el centro de mis afectos y solo amaré a los demás cuando me sienta colmado. Las escrituras nos declaran que el verdadero amor no es que Jesús se sintió colmado, completo y aceptado, sino que fue vaciado, quebrantado y herido para acabar
siendo molido por la ira que Dios vertió en él a causa de nuestros pecados. Y cuando Cristo llegó a ese lugar, fue cuando más nos amó. Recuerda que los creyentes somos sepultados y resucitados juntamente con Cristo. Por tanto, también somos llamados a amar a Dios y a nuestro prójimo, aun cuando no nos sintamos colmados del amor de Dios. En medio del sufrimiento y la persecución, los creyentes amamos. Cuando sentimos que Dios está ausente, amamos. Cuando pecan contra nosotros, amamos. No amamos porque nos sentimos amados. Amamos porque hemos sido amados y ese amor nos ha cambiado. El evangelio terapéutico es un falso evangelio, un evangelio compuesto de medias verdades. Nos dice que somos amados por Dios en Cristo y por tanto nuestro vacío ha sido llenado. Pero la verdad completa es mucho mejor. El verdadero evangelio nos saca del malvado reino de nuestro negro corazón, nos cambia por completo y nos aparta para servir al Rey del amor. En Cristo hemos sido declarados santos y por medio de la gracia de Dios, eso es lo que seremos.